Hubieron problemas, todo no era gloria, había problemas. Y había una disputa entre algunas de las viudas que no estaban recibiendo suficiente atención. Eso pasa, ¿verdad? Porque había las viudas que nacieron como judías y habían otros que habían emigrado de otros países, de Grecia. Y las viudas en particular dependían de la asistencia de la iglesia. Entonces, tocó a los apóstoles poner un poco de orden de iglesia. Sí, Señor. No tenían por dónde buscar, pero había cosas que tenían que arreglar. Entonces eran ideas prácticas para situaciones de ese día, porque se requería ayuda. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar algunos asistentes al ministerio que nos puedan ayudar. En el verso 3 del capítulo 6, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, 1, llenos de Espíritu Santo, 2, y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, entonces pusieron a buscar varones que llenaran esos requisitos. Y lo primero que les tocó fue una obra social, algo que comúnmente era para las mujeres. Allá ustedes, nosotros somos varones, pero aquí la cosa está cambiando.
Y les tocó servir la comida, les tocó limpiar la mesa, barrer el piso, todo eso después de la comida. Ese era el trabajo de estos hombres capacitados. Bueno, entonces algunos de estos hermanos luego se graduaron, pasaron a una obra más importante en el ministerio. Pero recuerden, la obra estaba creciendo. En el capítulo 1 eran apenas 120 escondidos en un aposento alto. No sabían qué iba a pasar, cuántos días iban a pasar ahí. Pero de repente en el verso 41 del capítulo 2 se añadieron 3,000. De repente eso está creciendo rápido. En el verso 47 del capítulo 2 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un versículo que tiene que ver con la predestinación. Una palabra que no le gusta a mucha gente de afuera, pero es Biblia. Entonces, luego pasamos al versículo 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, así como ustedes. Oyeron y creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000. Entonces fácilmente eran quizás 20,000 personas. Está creciendo, ¿verdad? Luego en el 14 del capítulo 5 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Amén. A ver, luego estamos ya en el capítulo 6, verso 7, donde dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Discípulos son seguidores. Amén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entonces, esto no es cualquier cosa, está creciendo rápido. El verso 8 del capítulo 6, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, este Esteban es uno de los 7 del versículo 5. Eran diáconos, eran los que limpiaban la iglesia, etc. Pero era un hombre lleno de gracia, ¿verdad? De fe y de Espíritu Santo. Y tenía un gran ministerio de prodigios, milagros entre el pueblo. Y llegó a ser el primer mártir de la iglesia. Había problemas, era todo un lecho de rosas, como dijo Cortés, ¿verdad? Pero en el verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, etcétera, en Asia, disputando con Esteban. Ahora, ¿por qué van a disputar? Ya es un hombre que tiene ministerio, hay prodigios, hay milagros, etcétera, pero estos que vienen siendo los manufacturados, los que solo conocían palabra del profeta, pero nada de revelación, disputaban con el hombre de Dios. Bueno, entonces el verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron. Eso no nació en Latinoamérica. Desde allá viene eso. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído, no oyeron nada, había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pero ¿cómo es posible que él hubiera dicho tanta cosa así y Dios obrando milagros? Y la gente viendo a Dios en acción. Todo muy contrario, ¿verdad? Y se levantaron al pueblo, o sea, se hicieron bulla entre el pueblo, así como hacen aquí, ¿verdad? Como hacen la elección, como hacen todos los días en Venezuela. Y los ancianos, los escribas, etcétera, y trajeron al concilio. Entonces armó el concilio. Toda la gente importante del gobierno se juntó y ellos también pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pura mentira.
Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Tienen a Moisés endiosado. Y todos los días de culto, como el sábado pasado y el sábado próximo, citan una porción de su profeta Moisés. No tienen nada de relación, pero citan palabras. Bueno, ¿es esto así? Se le pasa el micrófono a Esteban. ¿Tienes algo que decir? Y siendo ungido del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Él se lanzó a las aguas profundas. Era la manera de Dios de reenfocar la atención del pueblo, aparte de Jerusalén. Esto no es el centro del mundo, esto comenzó por allá. Y del 2 al 50, él hace 4 puntos muy importantes. Ustedes lo van a leer después. Pero del 2 al 8, se trata de cuando se fundó la nación hebrea, que no ocurrió en Jerusalén. Eso fue en Mesopotamia, fue allá con Abraham, lejos de aquí. Luego del 9 al 37, tiene que ver con los patriarcas, Moisés. La liberación del pueblo de Dios no ocurrió en Jerusalén, pero allá en otras partes, en Egipto, el Mar Rojo, Sinaí, todo esto allá, lejos. Ahora, no le han preguntado tantas cosas, pero le dieron el micrófono y como pasa con un evangelista, se lanza, ¿verdad? Bueno, punto número 3, en el 38, que la ley no fue dada en Jerusalén, sino en el desierto. Bueno, vamos a leer del 37 al 39. Dice, este Moisés es el que dio a los hijos de Israel, profeta, digo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios, de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Estaban lejos de Egipto y no volvieron a Egipto, pero en su corazón. Y así pasa muchas veces en la iglesia. Hacen el esfuerzo de llegar y a veces llegan aquí, están muy cómodos, y a veces se duermen y piensan en qué vamos a comer mañana, y qué dijo la abuela la semana pasada, y la tía por allá. No, fíjense bien en lo que está pasando. Son humanos igual que nosotros. Y los israelitas, en el corazón ya estaban ahí otra vez. Con los capataces y con el látigo y todo eso. No. Bueno, entonces, de allí para el 50 tiene que ver con la idolatría de los hebreos en el desierto y la edificación del templo. Vamos a ver el 47, dice, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y aquí cita el profeta de Dios, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir. Se termina toda esa historia de Israel, ¿verdad? Lo habla todo y entonces aquí le pone un sello duro, ¿verdad? Dice, duros de servicio. Todos ustedes políticos que me están juzgando, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Y cuando él está hablando eso, se está endureciendo. La sangre está subiendo, ¿verdad? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ustedes fueron. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Pero les habló. Y esto trajo a un punto de hervir. ¿Sabes? Cuando pones agua en la estufa, fuego, el tiempo comienza a
¿verdad? Bueno, aquí está hirviendo el conflicto entre los políticos y este movimiento religioso. Con esto ya no puede, ya hasta aquí llega, ¿verdad? 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. O sea, ya están para un infarto. Y crujían los dientes contra él. A este lo tenemos que matar. ¡Qué mal! Pero enfurecidos. Y él simplemente les ha dado una lección de historia. Todo verdad. Aleluya. Bueno, a ver, 55. Sí, gracias. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, él no está turbado, él está calmado, tranquilo. Está en un lugar, está viendo hacia los cielos, no está afuera, está adentro. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Con eso lo hubieran dejado. Oye, pero está viendo una visión. No, más todavía, lo quieren matar. Entonces ellos, dando grandes voces, están gritando, se taparon los oídos, no queremos oír eso. Y vinieron contra él todos. Y echándole fuera de la ciudad. Y ahí todavía está la puerta de Esteban. Lo echaron de la ciudad y lo apedrearon. Ahora, no tenían piedritas lisas. No. Inclusive, ellos mismos no apedrearon, porque ellos estaban limpiecitos, con su bata blanca, todos limpios, y por dentro negritos, pero feo, y queriendo matar al siervo de Dios. Pero tenían empleado ahí unos que sí tiraban piedras, y unas piedras grandes y con filo. Y estos tenían fuerza. A estos les pagaron para que apedrean a este hombre. Bueno, lo están matando. Y dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. Ahora, él no está agarrando la piedra y tirándose de nuevo. No. Él está diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, bueno, el primer mártir. ¿Amén? Y vemos que esto ya se está poniendo serio. Hay muchos creyentes, pero agarraron el que tenía éxito en el mensaje y queriendo matar la influencia, lo mataron físicamente. Ahora, vamos a pasar al capítulo 8. Porque aquí tenemos en el 58 tenemos el primer mención de Saulo. Él fue testigo de la muerte de Esteban. Y quizás era muy joven para participar, ¿verdad? Pero era uno que era un fariseo en entrenamiento. Un fariseo que iba para allá. Entonces, pero lo que él vio ese día le quedó bien grabado en la mente. Nunca se le olvidó. Él no tiró ninguna piedra, ¿verdad? Pero él era uno de los perseguidores, los cuales odiaban y odian hoy la manifestación de la palabra de Dios en tiempo presente. Mira, cualquier vecino suyo puede citar la Biblia y qué. Pero reconocer el cumplimiento de la Biblia, eso ya es otra cosa. La Iglesia Católica está llena de gente que cita ciertas cosas, pero no tiene nada no les afecta nada. Siguen igual. ¿Cómo es que nosotros venimos y leemos la palabra y estamos rodillas? Ay, Señor, perdona. Entonces estamos reconociendo que Dios es real y tiene una porción de su palabra para cada edad. Estamos ya para irnos, ¿verdad? Entonces, desde allá viene ese espíritu que los que están con eso de que Dios está haciendo algo, no, que Dios va a hacer algo, mira, esa gente loca que está por ahí, ¿no? Pero sí, es verdad. Entonces está bien citar, pero tenemos que ver que Dios está manifestándose, ¿verdad? Entonces salen por ahí, hay que decir lo que el profeta dijo. ¿Ah, bueno? Lánzate pues. Yo también sé algo de lo que ha dicho.
No estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? Entonces, si nos alimentamos con palabra, vamos a manifestar palabra. ¿Cuántos tienen perritos? ¿Verdad que no les dan cualquier cosa? Tiene que tener ese alimento especial. Y si se acaba, hay que ir a la tienda a las 10 de la noche a conseguir ese alimento. Ajá. Son perritos. A los hijos se le dan cualquier cosa. Pero entonces depende de qué nos alimentamos. Ustedes saben que somos lo que comemos. Un borracho es borracho porque siempre está tomando. Entonces, si nos alimentamos de palabra, vamos a manifestar palabra. Eso está aquí el nivel. Bueno, entonces los fariseos eran lo último del judaísmo. Era el pueblo, era la gente que sí creía en la resurrección y en el sobrenatural, pero eran muy sofisticados. Solo ellos eran los santos. Solo ellos eran los creyentes en Cristo. Y eran los únicos que siempre tenían la razón. Revelación era lo último que estaban pensando ellos, ¿verdad? Todo tenía que estar bien, pero al pie de la letra, pero perfecto. Cada palabra de Moisés, perfecto. Ahora, que llegue el día que se manifieste, no, locura. Simplemente que lo citaran y vestido bien. Bueno, entonces, hoy los llamaríamos legalistas. Cero revelación. Por otra parte, los saduceos eran gente importante religiosa de aquel día. Negaban sobrenatural, negaban ángeles y en especial negaban resurrección. Entonces, ¿qué tienen? Nada. Eran los que racionaban todo. Hay que pensarlo todo a ver cómo le sacamos la vuelta. Siempre estaban razonando. Entonces aquí con Esteban es donde comienza la cuarta persecución de la iglesia. En el capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, entonces con cada persecución que hemos visto, con cada cosa y más aquí todavía, Dios traía el plan en un enfoque más fino. Y es posible que para el capítulo 8 ya habían pasado algunos años desde Hechos capítulo 1. Y ahí están todos todavía en Jerusalén. Él les dijo, serán mis testigos en Judea, Samaria y hasta allá lejos. Y todos están ahí pegados todavía. Bueno, entonces, apenas una persecución es cuando la gente comienza a moverse. Entonces aquí vemos que el Evangelio comienza a salir de Jerusalén. Y todo era una parte del cuadro grande de la película que Dios tenía para cumplir lo que les había dicho en Hechos 1:8. Tenéis mis testigos aquí y allá. Bueno, ¿y cuándo se van a ir? Entonces cuando se puso dura la cosa, aceleraron al cielo. Y están buscando, pues, se van a ver dónde poner su familia, un lugar más pacífico. Bueno, Saulo era un fariseo, pero de los más tremendos. Y era uno de los más problemáticos, instigando, buscando y persiguiendo la iglesia. Verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Bueno, su propia confesión está en Gálatas capítulo 1. Vamos a ver. Entonces, hasta Gálatas capítulo 1, donde él mismo testifica, el verso 13, dice aquí, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, le ponía problemas. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea, yo le ganaba a todos en cuanto a la persecución. En mi nación, siendo mucho más celoso
de las tradiciones de mis padres. Amén. El profeta dijo y hasta ahí. Amén. Pero por favor, hay una vida que sigue todo eso. Amén. Entonces, es que después de la muerte de Judas Iscariote, los líderes de la iglesia, ¿cómo se llaman? Los apóstoles, escogieron a Matías. Quizás era un buen hermanito en la banca, pero no hizo nada. No se oye nada más. Pero a donde Dios estaba escogiendo, era un hombre bajito, con nariz de judío, Amén. sarcástico, con un temperamento pero corto, una mecha muy corta, ¿verdad? Un judío, y este era Saulo, el que estaba arrastrando a la gente de casa en casa, aquí no estaba escapar nadie. Y si él veía una crucecita pequeña ahí en la casa, aquí hay algo, y la sacaba. No estaban cantando, no estaban haciendo nada, simplemente porque tenía una crucecita o alguien estaba orando, acabamos. Y a la casa. Bueno. Y entonces, algunos morían. La tía María murió por eso. La abuela, bueno, muchos morían por razón de este hombre sacándolos de casa en casa. Y eran gente igual que nosotros, muertos por seguir a Jesús. Y está ocurriendo hoy. Así es. Pronto ustedes van a poder leer un libro que va a ser la continuación del libro de los Hechos. Aquí tenemos una parte, ¿verdad? Pero se está escribiendo en estos días el libro de los Hechos del siglo XXI. Sí, amén. Muchos han muerto. Entonces, pero después, cuando convertido, Dios lo ha usado y lo estaba usando de una manera muy maravillosa, aún responsable por escribir una gran porción de las escrituras del Nuevo Testamento. Bueno, mucho después de predicar la palabra abiertamente, fue acusado falsamente, Saulo, y vamos a llegar a eso de aquí a poco. Él confesó entonces a las autoridades: esto te confieso, que de la manera que ellos llaman herejía, así adoro yo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y más tarde veremos más de Saulo. Pero estos creyentes primitivos hubieran podido escoger un camino más fácil, de poca resistencia, sin mucha crítica, un camino para, bueno, vamos a ver cómo podemos llevarnos de la mano de los políticos, del sacerdote. Bueno, dejamos unas cositas y nos ponemos de acuerdo con ellos, así no eran. No estaban para entrar en compromiso con ellos, ¿verdad? La única manera de tener paz no es estar en compromiso con la gente de la calle, no, sino de entrar en un, ¿cómo se llama? Estar totalmente sumisos al Espíritu de Dios. Como Dios diga, así quiero ser yo, ¿verdad? Sí, Señor, tú tienes todo el control. Tú guía, yo seguiré. Amén. Bueno, el 8, ¿dónde estamos, verdad? Y el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Sí, se fueron por todas partes predicando la palabra, y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Recuerdan del domingo? Vive tu mensaje. No es cuestión de todo el mundo hablar allá, bla, bla, bla. No, simplemente vive tu mensaje. Y cuando preguntan, tienes algo que decir. ¿Eh? Entonces estos fueron los primeros misioneros de este movimiento nuevo. Y viajaron lejos, ¿verdad? Por ejemplo, viajaron a lo que es Líbano, que en aquel tiempo se llamaba Fenicia, 120 millas de lejos. Se fueron en barco hasta Chipre, 150 millas. Se fueron hasta Antioquía, que eran 300 millas. Bueno, en el verso 5 vemos a uno que se llama Felipe. Dice: descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Él es otro de los de capítulo 6, verso 5. No es Felipe el apóstol, eso está en Mateo 10, 2.
Y él fue a la ciudad de Samaria, unos 50 millas de lejos, y estaba en un gran avivamiento. Muchos estaban sanando, había gran gozo, pero cada avivamiento produce gemelos, el bueno y el malo, ¿verdad? Entonces había por ahí uno que se llama Simón, que era un mago, obraba cosas mágicas, bueno, tenía su truco, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Y estaba muy envuelto en lo oculto. Pero en el verso 9, el 8, a ver qué dice por aquí, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder, gran poder de Dios. Tenía toda la gente engañada. ¿Ven? Bueno, y le estaban atentos, porque con sus artes, magias, les habían engañado mucho tiempo. Bueno, entonces ese hombre pero tenía una obsesión con poder y de importancia del mismo. La gente creía que era de Dios, tenía muchos seguidores, nadie le criticaba, y su gran importancia, ¿verdad? Pero Dios no era parte del cuadro, era solo. Entonces cuando la gente de Samaria vio la predicación de la palabra, en el nombre de Jesucristo, las grandes maravillas y cosas que estaban ocurriendo, muchos creyeron y fueron bautizados. Hasta Simón también, como que creyó, y era como que estaba bautizado, todo bien hasta ahí. Pero en el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos, a ver, si estaban bautizados en el nombre de Jesús, y luego Pedro y Juan vinieron para ver el gran avivamiento, orar por los nuevos creyentes, para que recibiesen el Espíritu Santo, una genuina experiencia para todos, es un nivel más alto para todo creyente, y es una parte vital de la fórmula original en Hechos 2, ¿verdad? Y nuestro profeta nunca enseñó de ninguna otra manera, siempre es una experiencia que se debe tener. Entonces cuando Simón vio estos resultados, de que se le impusieron manos, el Espíritu Santo hablaba en lenguas y toda la cosa que ocurrió, él vio eso y les ofreció dinero, ¿verdad? Quizás yo pueda comprar este truco mágico, y yo también pueda ayudarles, ¿verdad? Verso 19 dice, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. En otras palabras, yo les puedo ayudar en este trabajo. Yo les doy dinero, ustedes me otorgan eso, yo les ayudo. Así no funciona. Y desde luego, lo que él si eso hubiera ocurrido, lo que él anduviera haciendo no sería gratis tampoco, ¿no? Entonces él escuchó la verdad, quería ser parte del movimiento de Dios, pero no se podía deshacer del viejo hombre. Está todavía para molestar, ¿verdad? Y entonces Dios usó a un predicador del Evangelio para darle una buena sacudida. Verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Bueno, en otra traducción dice, yo veo que tú estás envenenado con iniquidad y amargura. Él le discernió el caso, ¿no? Entonces Simón pidió oración y de ahí no sabemos más de él. Ojalá que Dios, ¿verdad?, lo perdonó y lo usó. Bueno, en medio de todo ese gran avivamiento en Samaria, al norte de Jerusalén, el ángel del Señor le aparece a Felipe, en el verso 26. A Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque el camino que
que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, él no alegó con el ángel, está en medio de una gran cosa, el ángel dice, levántate, ve allá, se va, quizás 70 millas de largo, hasta allá, al suroeste, al desierto. Y cuando, o sea, él no pidió explicación, se le dijo, levántate y ve, y a la vez el profeta dice, ahora dice que Dios no siempre le dice todo a sus profetas. No le explicó nada, levántate y ve, y eso. Bueno, pero Dios arregla todos los detalles, Él pone todo en orden, ¿verdad? Entonces el verso 27 tenemos a un hombre muy importante, un creyente, un negro de allá de África, no estaba casado, era un oficial de la casa oficial de la reina de Sabá, y efectivamente era el tesorero del reino de Etiopía. En el verso 28, él está ahí su carro de caballos y venía leyendo un librito de palabra del profeta Elías. Amén. Isaías. El profeta Isaías. Bueno, está leyendo y de repente aparece uno caminando al lado de la carreta. Y porque ahí lo mandó Dios. Lo transportó. Sí, de repente. Y le digo, buenos días, ¿entiendes lo que estás leyendo? No me quedo, verso 31. Y luego dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Ah? Bueno, entonces aquí está Felipe, el evangelista, paseándose con un oficial importante, en un carro muy fino, y el hombre estaba leyendo el manuscrito de Isaías 53, 7 y 8, donde dice, verso 32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y es donde está leyendo el Señor esto. Y entonces le pregunta, ¿verdad? El eunuco, Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces el evangelista, luego se le da el micrófono, se lanza, ¿verdad? Comenzando ahí mismo, y ahí mismo se lanza, y no sabemos qué tanta cosa le dijo, pero le predicó Jesucristo. Y obviamente llegaron hasta el bautismo en agua. Porque en el 37, en el 36, yendo por el camino, ¿verdad?, vieron cierta agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, desapareció, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces estaba acá, el Espíritu de Dios lo lleva acá, bautiza al eunuco y ahora está por acá. Todo en un día, en 3 ciudades, sin carro, sin caballo. Algo que se están imaginando hoy, pero ocurrió allá. Entonces Dios lleva el control de todo. Entonces, este oficial del gobierno, que no conocemos su nombre, fue el primer convertido africano. Y el evangelio estaba saliendo de Jerusalén. Amén. Otro capítulo. Sí, porque entramos a lo que es Saulo.
Entonces, en el 9, 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió. Él no era como la policía de Bogotá. La policía está sentada por ahí en su carrito con el aire acondicionado prendido, ahí viendo el teléfono, y algo ocurre, ay, tengo que bajar, y tratan de caso. O están en la comandancia. No, iba buscando papeles, vamos a arrestar a esa gente. Él estaba encendido. Pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Los trajese presos a Jerusalén. Bueno, entonces aquí está este fariseo encendido, este legalista, lleno de odio, y lleno ¿cómo se llama?, de asesinato contra los discípulos del Señor, porque él persiguió a los creyentes, nuestros hermanos y hermanas, allá. No se esperó por que le dieran la orden, él fue y pidió, por favor, dame. Y estaba buscando a cualquier persona que de alguna manera tuviera una crucecita o alguna seña de que fueran parte de esa cosa, ¿verdad? Entonces, para arrestarlos, para irlos al cuartel general de Jerusalén, y por eso los creyentes se fueron a muchos lugares buscando dónde crear las familias, una atmósfera más sana. Esto es posiblemente 4 años después de la resurrección. Y Dios permitió esta persecución de los creyentes para que se fueran, se esparcieran. Bueno, a veces quizás no sabes cómo Dios va a cumplir algo, pero te dice que cumplas tu porción. No te va a pintar todo el cuadro, pero te va a mostrar cómo llegar de aquí a mañana. Y recuerden Salmos 46, vamos a verlo rápidamente. Salmos 46, acá dice del 8 al 11, dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos, o sea, ya no hablen tanto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está a cargo de todo y no requiere de nuestras opiniones. Por ahí es que siempre nos enredamos con las opiniones y cosas que le añadimos a la palabra. Entonces, están quietos, saben que Dios es Dios. Entonces este joven Saulo, un agente del gobierno con mucho celo, estaba buscando a los que no cumplían con lo que ellos decían que era lo correcto. No había derechos humanos, olvídense. No había ningún problema. Tú pareces como que eres un bacán. No le pidieron papeles a la gente. Todos parecen. Bueno, si aún aparece uno como que era parte del camino, tortura, prisión, muerte. Entonces él está en su camino a Damasco. Ya tiene los papeles de arresto, está con su uniforme, ¿verdad?, bien planchadito, caballo blanco, etcétera, y están sus clientes que van con él. Y por una intervención divina fue interrumpida el viaje. Así es, aleluya. Entonces, esto lo estamos sacando, este relato lo estamos sacando de capítulo 9, 1 al 18, capítulo 22, 1 al 21 y el capítulo 26, 9 al 18. Era un día de mucho sol, caliente, y iban con mucho ánimo hacia Damasco, como 130 millas de camino. Y al mediodía, con todo ese sol, apareció una luz más brillante que el sol y los tumbó de los caballos. Y ahora están muy confundidos, porque aquí está el comandante que no tiene ningún temor
un fariseo a cargo de la campaña anticristiana, está nariz en el suelo, en el polvo, el uniforme está sucio y parece que está hablando con sí mismo. Eso está mal, ¿verdad? Todos vieron la luz, todos se cayeron de sus caballos y todos escucharon un ruido, pero solo Saulo ¿verdad? Oyó la voz en su idioma que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Él había perseguido a los cristianos, no a Jesucristo mismo, sino a los cristianos, eran parte del camino. Pero ahora este luz brillante, este poder, ¿de dónde? Yo soy Jesús de Nazaret, al cual tú has estado persiguiendo. Inmediatamente se acordó de Esteban. Aquello, eso nunca le hace. Inmediatamente él estaba desarmado por completo, aún cegado, no veía nada, por lo brillante de la gloria de Dios. Él estaba completamente rendido. Hasta aquí hubo el terrible salmo. Y si tú eres uno de los elegidos de Dios, Él te buscará y te hallará. No importa dónde estés, en qué problema, en qué cantina, en qué casa, bueno, Él te va a hallar. Gloria a Dios. Él te buscará. Él cuida, Él tiene cuidado de ti. Porque es una parte de esta novia. Y como leímos el otro día, Jesús no vendrá hasta la restauración completa. Cuando la novia se completa, luego viene. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Y qué quieres que yo haga? Levántate y ve a Damasco. Él tuvo una gloriosa conversión y tenía una comisión directa. Levántate, tengo un propósito para ti. ¿Verdad? A ver, versos 8 y 9 para los que ellos están creyendo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que levantándole por la mano, le metieron a Damasco. Bueno, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Difícil, ¿eh? Bueno, entonces le está diciendo Dios: ten fe en mí. No se agrega ni se quita fe en Dios. Dios tenía un plan. Saulo no fue desobediente a la visión celestial. Él obedeció perfectamente y se mantuvo fiel sin compromiso ninguno. Bueno, el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Dios ya estaba preparando cosas del otro lado, otro extremo, ¿verdad? Cuando mencionamos el nombre de Ananías, pensamos de aquel ladrón, ¿verdad? Del capítulo 5. Tuvo un poco de dinero. Pero no es otro. Y hay otro en el capítulo 23, uno de los sacerdotes, quien tuvo problemas con Pablo más adelante. Pero Ananías, el verso 10, es un creyente, ¿verdad? Un seguidor del camino. Y él había oído mucho de Saulo. Saulo era famoso entre la gente porque sabían que era el más terrible de todos, ¿verdad? Fariseo. Y entonces estaba un poco cauteloso, ¿verdad? ¿Qué dice en el 12? En el 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y Señor, verás, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, alegando con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, entonces él obedeció, ¿verdad? Y él fue, oró por él, y el Señor lo sanó. Entonces, vemos que la gracia de Dios puede vencer cualquier problema que tú tienes. El más vil pecador, bienvenido. Si Dios puede salvar al Chapo Guzmán, ¿a quién no puede salvar? Su propia mujer dice que se ha cambiado. Allá en mi tierra están queriendo escoger el tribunal a ver quién va a sentarse ahí para juzgar. Todos. No quiero estar ahí. Él va a mandar gente a matar a toda mi familia. Él mismo dijo, no teman, yo no voy a matar a nadie. Cuando ese negocio es pura venganza. Entonces es un hombre cambiado. Y aquí este hombre es cambiado. Entonces, él fue y estuvo predicando el verso 22, confundiendo a muchos, porque ahora está del otro equipo. Estaba acá matando a creyentes, ahora está acá, ¿verdad?, confundiendo a los que antes eran sus asociados. Y después de varios días de predicar, el verso 23, dice, a ver, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Ay, se nos escapó este hombre, ya lo convirtieron, le lavaron la cabeza, hay que matarlo. El primer atentado en su vida. Y este ya es el tercer año de su predicación, ¿verdad? 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. O sea, como aquí todo se sabe, ¿verdad? Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Era una ciudad amurallada, solo se puede entrar y salir por la puerta, ¿verdad? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y se fue, ¿verdad? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Estos son los meros creyentes y le tienen miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, el hijo de Ánimo, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había sido visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. O sea, la cosa sigue. Al día de hoy quieren matar a los creyentes. La cosa sigue, ¿verdad? Pero él habló, este fue el segundo atentado de su vida. Es que la gente difícilmente acepta cambios, ¿verdad? Entrando en el ritmo de Dios, en el programa de Dios. Quieren recibir revelación de la palabra. Quieren citarlo, pero no quieren la revelación. Cualquiera puede leer, cualquiera puede repetir, pero al recibir por revelación, eso ya es diferente. Entonces, cambiando la escena, Saulo se va a su casa unos días. Pedro y los discípulos están muy ocupados. Y del 32 al 35, a ver, es la sanidad. A ver, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos, los que habitaban en Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y de ahí al final es la resurrección de Dorcas, ¿verdad? Vamos a ver, ya terminando con el 36, dice, y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba por ahí, mandaron traerlo.
Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las cosas que ella había hecho. Entonces, sacando a todas, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Gloria al Señor. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Le aconteció que se quedó muchos días Jope en la casa de un cierto Simón Curtido. Y cuando vuelva, seguimos con el capítulo 3. Que Dios te bendiga. Dios bendiga, hermanos. ¿A cuántos les gustó la palabra del Señor? Amén. Amén. Están contentos. Amén. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Dios, poderoso Señor Jesús, Padre celestial, muchísimas gracias te damos, Señor, por tu palabra santa, Señor, en esta noche, Señor. Padre, bendice a nuestro hermano Jorge, Señor, donde quiera que él vaya, donde quiera que él esté, Señor. Bendícelo, guárdalo y protégelo, Señor. Padre celestial, esperamos que mañana podamos volver a reunirnos en torno a tu palabra para escuchar el final de esta historia, Señor, de esta enseñanza, Padre amado, Señor, en los que muchos nos hemos reflejado, Señor, porque éramos como ese Saulo, Señor. Padre celestial, permítanos que mañana podamos finiquitar esta historia, Señor, para guardarla en nuestro corazón, Señor. Padre Santo, te damos gracias por ello, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.